La oscuridad se cernía sobre la ciudad como un manto de desesperanza, mientras la gente de Los Ángeles comenzaba a cuestionar la autoridad que se suponía debía protegerlos. En el corazón de esta tormenta, una mujer llamada Christine se encontraba atrapada en un laberinto de corrupción y engaño, donde la verdad era un lujo que pocos podían permitirse. Todo había comenzado con la aparición de un joven llamado Walter, que aseguraba ser el hijo desaparecido de Christine. Sin embargo, la alegría y la esperanza que inicialmente habían llenado su corazón pronto dieron paso a la duda y la desconfianza. Christine había comenzado a notar pequeños detalles que no encajaban, historias contradictorias y miradas furtivas que le hicieron preguntarse si este Walter era realmente quien decía ser. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, fue más aterradora de lo que Christine podría haber imaginado. Walter era en realidad Arthur Hutchins Jr., un niño de 12 años fugitivo de Iowa, que había huido de un hogar disfuncional y una madrastra cruel. Su motivo para viajar a Hollywood era patéticamente simple: quería conocer al actor Tom Mix, su ídolo de la gran pantalla. La historia de Arthur era trágica, un recordatorio de la fragilidad de la infancia y la desesperación que puede llevar a un niño a buscar refugio en la fantasía. Pero la revelación de la verdad no trajo consigo la justicia o la comprensión que Christine había esperado. En su lugar, se encontró confrontando a un sistema que parecía diseñado para silenciarla y marginarla. El capitán Jones, un hombre que se suponía debía servir y proteger, se mostró más interesado en salvaguardar su propio ego y la reputación del lab que en buscar la verdad. La acusación de Christine fue desestimada, y en un giro inesperado, ella se encontró internada en un hospital psiquiátrico bajo el infame Código 12 del lab, una disposición que permitía encerrar a cualquier persona considerada difícil o inconveniente sin necesidad de una orden judicial. ¿Qué intentas hacer? ¿Hacer que nos queden como tontos? Estás tratando de evadir tu responsabilidad como madre, le gritó el capitán Jones, sus palabras cargadas de veneno y desdén. Christine se encontró sola y asustada, encerrada en un lugar donde la razón y la lógica parecían haber sido abandonadas. El hospital psiquiátrico se convirtió en su prisión, un lugar donde las voces de las mujeres eran silenciadas y sus historias ignoradas. Pero Christine no estaba sola. En el hospital descubrió a otras mujeres que, al igual que ella, habían sido encerradas por la policía por ser consideradas inconvenientes. Cada una de ellas tenía una historia que contar, una historia de lucha y resistencia en un sistema que parecía diseñado para aplastarlas. Juntas, estas mujeres formaban un coro de voces silenciadas, un recordatorio de que la verdad puede ser cruelmente suprimida, pero nunca completamente eliminada. 10 días pasaron como una eternidad para Christine, días llenos de interrogatorios, medicación y la constante sensación de que estaba perdiendo su grip sobre la realidad. Pero entonces, algo cambió. Arturo Chins confesó ser un impostor y la verdad finalmente salió a la luz. Christine fue liberada, su nombre limpio, pero su espíritu herido por la experiencia. Mientras tanto, un hombre llamado el reverendo Gustav Briglab, un pastor presbiteriano con un corazón fuerte y una voluntad de hierro, había estado siguiendo el caso de Christine con gran interés. Desde su púlpito y a través de su programa de radio, comenzó a denunciar la corrupción del lab, declarando abiertamente que era la fuerza policial más corrupta y violenta al oeste de las montañas rocosas. Sus palabras fueron como un rayo en un cielo nublado, iluminando la oscuridad y dando voz a aquellos que habían sido silenciados. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Mientras Christine estaba encerrada, en una granja de pollos en un pueblo llamado Winneville, alguien estaba descubriendo algo que haría palidecer a todos Los Ángeles. La historia de Arthur Hutchins y la conspiración que lo rodeaba eran solo la punta del iceberg, un indicador de una oscuridad más profunda que se escondía en las sombras, esperando ser descubierta. Y cuando finalmente saliera a la luz, nada volvería a ser igual. La oscuridad que rodeaba a Christine se fue disipando lentamente después de que Arthur Hutchins confesara ser un impostor. Su liberación del hospital psiquiátrico fue un alivio, pero la experiencia había dejado una marca profunda en su alma. El reverendo Gustav Briglab continuó su cruzada contra la corrupción del lab, denunciando sus abusos de poder y su falta de transparencia. Su voz se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que habían sido injustamente perseguidos por la policía.
Pero mientras la atención se centraba en la corrupta fuerza policial, un pueblo llamado Guineville, a las afueras de Los Ángeles, se estaba convirtiendo en escenario de una tragedia aún más oscura. En una granja de pollos, propiedad de un hombre llamado Gordon Northcott, algo estaba sucediendo que haría que la ciudad de Los Ángeles se estremeciera de horror. La granja de pollos de Northcott era un lugar apartado, rodeado de campos y colinas. Era un lugar donde la soledad y el aislamiento parecían ser la norma. Pero detrás de las puertas cerradas de la granja, un infierno estaba comenzando a desatarse. Northcott, un hombre con un pasado oscuro y un carácter perturbado, había estado atrayendo a jóvenes boys y girls a su granja con promesas de trabajo y una vida mejor. Pero una vez que llegaban a la granja, los jóvenes se daban cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Northcott los sometía a un régimen de terror y abuso, obligándolos a trabajar en condiciones inhumanas y sometiéndolos a castigos brutales. La granja se había convertido en un lugar de pesadilla, donde la esperanza y la libertad parecían ser solo un recuerdo lejano. Mientras tanto, en Los Ángeles, la policía seguía negando cualquier responsabilidad en la detención de Christine y otras mujeres. El capitán Jones y sus superiores seguían insistiendo en que habían actuado de acuerdo con la ley, a pesar de las pruebas irrefutables que demostraban lo contrario. La ciudad seguía sumida en la corrupción y la violencia, y la justicia parecía ser solo un concepto abstracto. Pero en Guineville, la granja de pollos de Northcott estaba a punto de convertirse en el centro de una de las peores tragedias de la historia de California. Los jóvenes que habían sido atraídos a la granja con promesas de trabajo y una vida mejor estaban comenzando a desaparecer, uno a uno. Al principio, nadie sospechó nada, pensando que simplemente habían huido o encontrado un trabajo mejor en otra parte. Pero cuando los cuerpos comenzaron a aparecer, la verdad se hizo evidente. La granja de pollos de Northcott se había convertido en un lugar de muerte y destrucción, donde la inocencia y la juventud eran sacrificadas en nombre de la depravación y la codicia. Y mientras la ciudad de Los Ángeles seguía sumida en la corrupción y la violencia, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La granja de pollos de Northcott se convertiría en un símbolo de la oscuridad y el horror que se escondía en el corazón de la ciudad. Y la historia de Christine y las otras mujeres que habían sido perseguidas por la policía sería solo el comienzo de una tragedia que conmocionaría a toda la nación. La noche caía sobre Guineville, y la granja de pollos de Northcott se sumía en la oscuridad. Los árboles parecían susurrar secretos entre sí, y el viento llevaba el olor a muerte y descomposición. La luna llena se alzaba en el cielo, iluminando la escena con una luz macabra. Y en el centro de todo, la figura de Gordon Northcott se movía con sigilo, planeando su próximo movimiento en la danza de la muerte que había creado. La pesadilla había comenzado, y nada volvería a ser lo mismo. La ciudad de Los Ángeles se estaba preparando para descubrir un secreto que la haría temblar hasta sus cimientos, y la granja de pollos de Northcott se convertiría en un lugar de infamia que nunca sería olvidado.